Buenas tardes, bienvenidos. Nos reunimos hoy, 9 de mayo, para presentar los trabajos que han conseguido los premios de Ángel Rodríguez Brioso, patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, para un trabajo original de investigación en odontología, y el premio Profesor Orozco Aquaviva, para un trabajo de investigación original en historia de la medicina española e hispanoamericana. Iniciaremos la exposición por el premio don Ángel Rodríguez Brioso, que nos acompaña y al que le agradecemos que esté aquí presente, ¿no? Se concedió al trabajo titulado Desametasona y doxiciclina, nanopartículas funcionalizadas con desametasona y doxiciclina aumentan las propiedades osteogénicas de las superficies de titanio. Fue presentado bajo el lema César, del que abierta la correspondiente plica. Resultaron ser sus autores don Manuel Toledano Osorio, graduado en odontología, doña Elvira de Luna Bertos, don Manuel Toledano, don Francisco Javier Manzano Moreno, don Víctor Costela Ruiz, doña Concepción Ruiz, don Francisco Javier Kilmur y doña Raquel Osorio Ruiz de Granada. El premio le fue entregado el 25 de enero del 2024. Don Manuel Toledano Osorio, haga el favor de defender su premio. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, en primer lugar, antes de comenzar con la exposición, me gustaría agradecer a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz el otorgamiento de este premio y la posibilidad de presentarles hoy mi trabajo. El trabajo tiene por título Mejora de las propiedades osteogénicas de superficies de titanio con nanopartículas funcionalizadas con doxiciclina y dexametasona. Antes de nada me gustaría presentarme. Me gradué en la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada, misma universidad en la que defendí la tesis, y tras esto me mudé a Madrid, donde comencé el posgrado de especialización en periodoncia que me encuentro cursando actualmente. Como especialista en periodoncia nos dedicamos principalmente a tratar y prevenir todas las enfermedades que afectan al periodonto. El periodonto son los tejidos de soporte de los dientes y están principalmente compuestos por el hueso alveolar, el ligamento periodontal, el cemento dentinario y la encía. La enfermedad que principalmente afecta al periodonto es la periodontitis. Esta enfermedad es una inflamación crónica que está desencadenada por bacterias y conlleva, en casos de no tratamiento o tratamiento no de forma eficaz, destrucción del aparato de soporte y la pérdida dental. Es una enfermedad muy prevalente, ya que, como se ha mostrado en estudios recientes, alrededor del 40% de la población padece periodontitis y en torno al 70% de los dientes perdidos se pierden por motivos periodontales. Además de esto, en este artículo publicado en The Economist se vio como la periodontitis severa, es decir, la periodontitis en su más alto grado, es la quinta enfermedad más prevalente en los 195 países que participaron en este estudio, estando por encima, como pueden observar en esta gráfica, de las enfermedades cardiovasculares o de las infecciones respiratorias. Esta es la apariencia de un paciente que presenta periodontitis severa. Vemos una muy obvia pérdida de función masticatoria, ya que ha perdido por completo el soporte posterior, todos los molares, y también conlleva una pérdida de función estética, como se puede observar en la imagen. Por tanto, vemos como la periodontitis severa puede conllevar problemas funcionales, problemas de masticación, todas las enfermedades sistémicas que se producen por esto, y además se ha visto cómo está ligado a enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre otras. En esta radiografía se puede observar la pérdida de soporte, como les he comentado en la diapositiva inicial, de estos dientes, y en estos casos tenemos unos perfectos sustitutos para los dientes, como son los implantes dentales. Este otro caso de un paciente que acudió a clínica con una pérdida de soporte avanzada, con movilidad en todos los dientes, y se sustituyeron por implantes dentales. El problema es que los implantes dentales también tienen su consecuente enfermedad,
que de forma paralela a periodontitis nos presentan periimplantitis. Es una enfermedad muy parecida a la periodontitis, también asociada a placa y por tanto a bacterias, que si no se trata también cursa con pérdida del hueso de soporte del implante y posterior pérdida del implante. De igual forma, tiene una prevalencia bastante elevada, ya que se ha visto como alrededor del 25% de los implantes que se colocan a los 5 años ya presentan periimplantitis en un grado u otro. Otro paciente que tenía una situación muy parecida al que le he presentado previamente, se le colocaron los correspondientes implantes en la parte superior e inferior y tras 10 años en boca nos encontramos la imagen que le presento a continuación, en la cual se ve como todos los implantes han perdido gran cantidad de hueso. Es una enfermedad, como les he comentado, inflamatoria. Pueden ver supuración y sangrado alrededor de los implantes. Asociada a placas, se puede ver una muy obvia acúmulo de biofilm y de bacterias alrededor de los implantes. Y nos planteamos, ¿cuál es el gold estándar entonces en el tratamiento de esta enfermedad? Pues bien, aun siendo una enfermedad muy prevalente, como hemos visto anteriormente, en el último consenso y la guía de práctica clínica para el tratamiento de la periimplantitis, publicada en 2023, se mostró como no hay evidencia que demuestre que hay un tratamiento gold estándar para la periimplantitis. El tratamiento que llevamos de manera habitual, siempre que perdemos hueso, intentamos de una forma u otra recuperarlo. Y por tanto, el tratamiento regenerativo es el que más frecuentemente se lleva a cabo en este tipo de patología. Simplemente se levanta un colgajo, se elimina el tejido de granulación que podemos encontrar alrededor del implante, se limpia tanto mecánica como químicamente para deshacernos y eliminar todos estos acúmulos de biofilm que hay por debajo de la encía, se obtura el defecto con un composite de biomateriales de relleno óseo, que suele ser una mezcla de senoinjerto de procedencia bovina y de autoinjerto que tomamos del propio paciente, se cubre con una membrana de colágeno y se sutura. Y podemos obtener resultados como los que les presento en esta radiografía. Un implante con una pérdida de soporte prácticamente del 50%, que tras 8 meses hemos conseguido recuperar prácticamente la integridad del hueso que hay alrededor de él. Podemos considerar que es un tratamiento de éxito, pero si nos vamos a la literatura, y para ello les presento esta revisión sistemática de autores expertos en este campo, vemos cómo las tasas de éxito de los tratamientos regenerativos en periimplantitis oscilan desde un 30 a un 50%. Por tanto, en nuestros pacientes hemos visto que 1 de cada 4 implantes presenta periimplantitis, le estamos ofreciendo una terapia que sabemos que va a funcionar en 1 de cada 3 o en 1 de cada 2 implantes. Por tanto, se hace imperativa la necesidad de aumentar la predictibilidad y el éxito de los tratamientos regenerativos alrededor de implantes. Para ello, creo que contamos con estos tres pilares. En primer lugar, la biología, debemos conocerla y saber cuándo juega a nuestro favor y cuándo no, pero no la podemos modificar. Una buena práctica clínica, con implementación de nuevas técnicas y realizar las técnicas correctas en las situaciones correctas, pero el pilar más importante en el cual se centra la investigación hoy día es en el desarrollo de nuevos biomateriales. Uno de estos biomateriales, el que yo les quiero presentar hoy, son unas nanopartículas poliméricas que están formadas por un copolímero derivado del polimetil metacrilato, en el cual ya en nuestro grupo hemos trabajado y tenemos bastante literatura previa. Comprobamos la biocompatibilidad de estas nanopartículas frente a fibroblastos humanos y tanto en las pruebas de liberación de DNA, liberación de LDH o en la viabilidad celular medida mediante LiveDeath, vimos como la biocompatibilidad estaba siempre por encima del 80%. Además, queriendo utilizar estas partículas para regenerar el hueso, vimos cómo tienen una gran bioactividad y cuando se introducen en un fluido biológico simulado son capaces de quelar calcio y quelar fosfato hacia estos biomateriales, lo cual para obtener un tejido mineral es una capacidad muy positiva. Además de ello, cuando trabajamos en la boca, sabemos que trabajamos en un entorno séptico con gran cantidad de bacterias. Por tanto, es una buena característica que nuestros biomateriales posean unas capacidades antibacterianas. Y ello fue comprobado en estos 3 artículos que les presento, en los cuales en distintas condiciones se comprobó la propiedad y la capacidad antibacteriana de estas nanopartículas frente a distintos modelos de biofilm subgingival preestablecidos. Y se vio cómo tenían tanto capacidad antibacteriana bacteriostática y bactericida. Además de ello, estas nanopartículas se han enfrentado a distintas líneas celulares para ver cómo actuaban, por ejemplo, frente a células madre de médula ósea humana y se vio cómo estimulaban la diferenciación de estas células hacia estirpes y linajes óseas y además también se enfrentaron con macrófagos
ya que la periimplantitis y la periodontitis es una enfermedad en la que siempre hay un balance entre el sistema inmune y la agresión bacteriana. Y se vio cómo las nanopartículas eran capaces de estimular la polarización de estos macrófagos M0 hacia fenotipos regenerativos. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar si estas nanopartículas poliméricas dopadas con doxiciclina o dexametasona, aplicadas sobre superficies de titanio, simulando las superficies de los implantes que se colocan en nuestros pacientes, provocan algún efecto sobre la diferenciación o proliferación de los osteoblastos. Y para ello se llevó a cabo la metodología que les presento en esta diapositiva. Se utilizaron discos de titanio con una superficie muy comúnmente utilizada en la clínica, cedidos por una casa de implantes, por Klöckner, y se modificaron las superficies con distintas nanopartículas. En primer lugar, un grupo control, en el cual no se modificó la superficie. Un segundo grupo, en el cual se colocaron simplemente las nanopartículas sin dopar, ya que estas nanopartículas en su alrededor tienen radicales carboxilo, que nos permite doparlas con una gran cantidad de sustancias. Lo hemos hecho con muchas sales iónicas, como calcio, zinc, o en este caso con dos fármacos, como es la doxiciclina, una tetraciclina de amplio espectro, o la dexametasona, que es un corticoide y un importante inmunomodulador, que son los dos últimos grupos que testamos en este estudio. Tras depositar estas nanopartículas y quedarse unidas a la superficie de titanio, se realizó un cultivo de células osteoblásticas MG63, es una estirpe de osteosarcoma humana, son células tumorales, y se cultivaron durante 24 a 72 horas. Una vez pasado este tiempo, se realizaron tanto pruebas cualitativas como pruebas cuantitativas. Dentro de las pruebas cuantitativas, para comprobar la proliferación de los osteoblastos, se utilizó el test MTT y además, mediante reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, se midieron los genes relacionados con la proliferación osteoblástica. Por lo contrario, para comprobar la diferenciación osteoblástica, se realizó una prueba de actividad de fosfatas alcalina y además se comprobaron por PCR de igual forma los genes relacionados con la diferenciación osteoblástica. Además de esto, se hicieron pruebas cualitativas mediante microscopía electrónica de barrido para comprobar la morfología celular, las interacciones intercelulares y las interacciones célula-biomaterial. Pasando ahora a los resultados y discusión de los mismos y comenzando por la proliferación, realizamos el test MTT, como les he comentado en la diapositiva anterior. Este test es un test colorimétrico enzimático en el cual en el medio de cultivo se incorpora esta sustancia, el MTT, durante 4 horas y las células, mediante su metabolismo, convierten este componente, el MTT, en cristales de formazán, que tiene un color morado. Se le añade dimetilsulfudóxido y esto hace que las sales de formazán se disuelvan y tiñan el medio con mayor o menor intensidad de morado. Y esta mayor o menor intensidad será medida mediante espectrofotometría y se podrá relacionar de manera directa con la cantidad de células y por tanto con su proliferación, ya que conocemos la cantidad inicial de células que se colocó en el medio. Como pueden ver en la gráfica, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre grupos, pero esto no es un resultado negativo, sino todo lo contrario, porque les recuerdo que estamos comparando el colocar nuestras nanopartículas con una superficie de titanio, y el titanio de por sí es un biomaterial muy bioactivo que estimula a los osteocitos y que sabemos que funciona correctamente en la clínica. Por tanto, el que nuestros biomateriales no disminuyan la proliferación de osteoblastos es un buen resultado. Aún así, vemos cómo el grupo con nanopartículas dopadas con doxiciclina ya muestra una cierta tendencia al incremento de la proliferación de estas células. Pero la proliferación también la medimos de una forma más directa mediante qPCR. Y para ello nos fijamos, en la mayoría de los casos, en familias de proteínas como las que les muestro en la diapositiva. En este caso, son proteínas de la familia del factor de crecimiento transformante beta, más específicamente el TGF beta 1 y los receptores 1 y 2 para esta molécula. Y vemos cómo en el caso de los 3 genes, el grupo con nanopartículas dopadas con doxiciclina, se ve incrementada la expresión de los 3 genes. También hay diferencias con respecto al de dexametasona, que lo aumenta en menor medida que la doxiciclina, pero tenemos diferencias estadísticamente significativas cuando lo comparamos con el grupo simplemente de titanio o el grupo con nanopartículas sin dopar. Por tanto, se puede sacar la conclusión de que las nanopartículas dopadas con doxiciclina y dexametasona son capaces
de activar la cascada MAP, por la cual los osteoblastos aumentan su crecimiento y la división celular. Pasando ahora al otro polo, a la diferenciación, utilizamos esta prueba que es la actividad de fosfatasa alcalina. De igual forma que el MTT, esta es una prueba, un test colorimétrico, en el cual la fosfatasa alcalina es capaz de transformar el P-nitrofenol fosfato que incorporamos en el medio en P-nitrofenol amarillo. Y de igual forma que pasaba con el formazán, que éramos capaces de medir la intensidad de morado, en este caso mediremos la intensidad de amarillo, haciendo una proporción directamente proporcional, perdón por la redundancia, entre la intensidad de amarillo y la cantidad de fosfatasa alcalina que encontramos en el medio. La fosfatasa alcalina es una enzima que producen los osteoblastos y que favorece la mineralización, que es el fin último que tienen los osteoblastos, mineralizar la matriz extracelular producida por los mismos. Por tanto, cuanta más fosfatasa alcalina encontremos en el medio, podemos ver que más diferenciados están los osteoblastos, ya que están produciendo este mineral. Y de igual forma que en la proliferación, vemos cómo las nanopartículas dopadas con doxiciclina son capaces de aumentar de manera significativa, multiplicando prácticamente por 6 la presencia de esta enzima en comparación con el resto de los grupos. Estas diferencias también se encontraron cuando analizamos la diferenciación mediante PCR. Para ello, estudiamos estos 3 genes. El gen RANX2 se aumenta en estadios tempranos y vemos cómo la dexametasona en este caso es capaz de aumentar la replicación de este gen, y la osteocalcina y la fosfatasa alcalina se encuentra aumentada en estados de diferenciación más avanzados. Y vemos cómo tanto la doxiciclina como la dexametasona son capaces de aumentar la expresión de estos genes. Ya está descrito en la literatura cómo la dexametasona y la doxiciclina son capaces de aumentar la diferenciación de osteoblastos. Y aunque no se conoce la vía, se hipotetiza que puede ser porque tanto la doxiciclina como la dexametasona tienen capacidades antioxidantes. Y favoreciendo un ambiente antioxidante, se sabe que los procesos regenerativos, como puede ser la síntesis de matriz y la mineralización de la misma, se ven favorecidos. Además, la doxiciclina, lo hemos visto en otros estudios previos que hemos realizado y está descrito en la literatura, es capaz de quelar calcio y fosfato, favoreciendo, por tanto, la síntesis de matriz extracelular y la mineralización de la misma. Otros genes importantes son la superfamilia de estas proteínas, de las proteínas morfogenéticas óseas, y en especial de la BMP2 y la BMP7, que se sabe que son las dos BMPs que están más implicadas en la producción y mineralización de matriz extracelular por parte de los osteoblastos. Y vemos que, de nuevo, tanto el grupo con doxiciclina como dexametasona, en el grupo BMP2 no hay diferencias y en BMP7 la dexametasona lo aumenta más que la doxiciclina, vemos cómo están aumentadas, viendo por tanto otra vía por la cual estas nanopartículas pueden aumentar la diferenciación de los osteoblastos mediante la vía de diferenciación BMP-SMAD, que está desencadenada por estas dos proteínas morfogenéticas óseas. Y los dos últimos genes que les quiero presentar son el RANKL y la osteoprotegerina. Estos dos genes son muy importantes en la regulación de osteogénesis y osteoclastogénesis. El ligando de RAN, el RANKL, se une al receptor RANK que se encuentra en los osteoclastos y aumenta la osteoclastogénesis. Por el contrario, la osteoprotegerina es un antagonista de este ligando de RAN y es capaz de unirse al receptor RANK que se encuentra en los osteoclastos y, por tanto, inhibir osteoclastogénesis, favoreciendo la osteogénesis. Por tanto, vemos como son dos genes, dos proteínas que tienen un antagonismo muy obvio. Por tanto, cuando se testan biomateriales, uno de los parámetros que se usa muy frecuentemente es el ratio OPG-RANKL. De tal forma que cuanto mayor sea este ratio, mayor propiedades osteogénicas tendrá un biomaterial, y cuanto menor sea este ratio, porque tenemos el ligando de RANK en el denominador, menos propiedades osteogénicas tendrá. Y vemos en la gráfica de la izquierda cómo nuestros dos grupos experimentales son capaces de reducir entre 8 y 10 veces la expresión de este gen, y ambos de igual forma son capaces de aumentar la osteoprotegerina. Por tanto, estaríamos en un ratio OPG-RANKL bastante favorable. Pasando a la última prueba que hicimos en nuestro estudio, como les he comentado, medimos mediante microscopía electrónica de barrido las superficies, y aquí nos encontramos los 4 grupos. Como vemos, en todos ellos hay una densidad de osteoblastos bastante evidente, que, si observamos con mayor detalle, vemos cómo en el primer grupo nos encontramos una morfología de los osteoblastos un tanto circunferencial y redondeada,
que se ve modificada, por ejemplo, cuando miramos nuestros dos grupos experimentales. En el caso de las partículas con doxiciclina, empezamos a ver cómo los osteoblastos tienen una morfología más fusiforme y elongada, al igual que en el grupo con dexametasona. ¿Y por qué hago hincapié en la morfología de los osteoblastos? Pues bien, está descrito en la literatura como una morfología de osteoblasto más redondeada está directamente relacionada con un osteoblasto de un estadio de diferenciación menor. Mientras que cuando los osteoblastos empiezan a tener una morfología elongada o fusiforme, como los que podemos ver en los dos grupos inferiores, los osteoblastos están en un estado de diferenciación más avanzado. Por tanto, podríamos concluir que de este trabajo vemos como las nanopartículas dopadas con doxiciclina y dexametasona han demostrado no disminuir la proliferación celular sobre superficie de titanio, que ya sabemos que es correcta y por tanto es un buen resultado, y estimular y aumentar la diferenciación de células osteoblásticas cultivadas sobre superficies de titanio. Si a esto lo sumamos a los resultados previamente obtenidos, los que hemos visto que son totalmente biocompatibles, que son antibacterianas, que son capaces de modificar el perfil inmune de macrófagos, que regulan en gran medida los procesos de perimplantitis, podemos afirmar que estos son unos potenciales agentes terapéuticos como coadyuvantes en tratamientos regenerativos óseos alrededor de implantes. Tratamiento que, como hemos visto, tiene una tasa de éxito bastante reducida para lo que debemos ofrecer a nuestros pacientes. Sin más, aquí acaba mi disertación. De nuevo, agradecer a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz este premio y la posibilidad de presentarlo, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Bien, pase por favor. A continuación, se realizará la defensa del premio Memoriam Profesor Orozco Aquaviva 2023, convocado sobre el tema Trabajo de investigación original sobre historia de la medicina española o hispanoamericana. Fue concedido al trabajo titulado El proceso de hibridación médica entre la cultura mesoamericana y la hispánica a través del análisis del códice de Santa Cruz Badiano en el siglo XVI. Un poquito tiempo después de que los españoles llegáramos a América. Solo unos años después ya estaba este códice médico en circulación, y sobre este tema nos hablará don José Darío Sánchez López, licenciado en Medicina y Cirugía de Granada, que presentó el trabajo bajo el lema Tempus Fugit, del que, abierta la correspondiente plica, descubrimos a su autor. Tiene la palabra don José Darío.
excelente, señor académico, estimado público. Vamos a hacer la exposición y voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible de un tema muy complejo, yo diría que un poquito denso, que lleva por nombre, pues se ha mencionado, es necesario volver a mencionarlo de nuevo. Aquí he subrayado una serie de palabras en rojo. Don José Darío, disculpe. Aquí he subrayado, me he permitido subrayar 3 palabras en rojo. ¿Por qué? Porque conceptualmente tenemos que saber exactamente su significado para poder asimilar bien el texto. Por una parte, habilitación, del cual hablaremos posteriormente, mesoamericano y códice. ¿Por qué Mesoamérica? Mesoamérica obviamente es una parte de América que actúa como una lengua que une América del Norte con América del Sur, bañada por el Golfo de México, pero que destaca especialmente por las personas que habitaron esta región, que constituyeron una serie de civilizaciones sumamente avanzadas entre los años 1500 a.C. y 1200. Todo esto constituyeron las culturas mesoamericanas. Si bien cuando llegan los españoles algunas, pues prácticamente han pasado a la mitología, como los olmecas o los toltecas, han dejado un sedimento cultural importante que van a aprovechar otras culturas más florecientes, que son las que encontramos a continuación. La siguiente palabra importante era el concepto de códice. ¿Por qué es importante el concepto de códice? Porque sobre el náhuatl tendremos que saber 3 principios fundamentales. El náhuatl es una lengua que, a diferencia de las lenguas romances, no se trata de una lengua silábica. Es una lengua ideopictográfica. ¿Qué significa? Ideopictográfica significa que para la comprensión de la misma se necesitan fonemas y aparte de eso se necesita el dibujo. Es una lengua polisistémica. ¿Qué significa eso? Que una palabra, dependiendo del contexto, puede tener uno u otro significado. Y es una lengua predominantemente de expresión oral. La expresión escrita es relativamente poco frecuente. En este sentido, tenemos que decir que los códices de especies medicinales constituyen testigos materiales y de referencia útiles para la biología de la conservación. Y aquellos que provienen de fuentes históricas poseen además un valor documental adicional, ya que de ellos es posible obtener información referente a lugares, nombres, prácticas, y de las cuales se puede inferir un sentido, valor, utilidad de la especie en el pasado. Algunos son auténticas obras de arte, como por ejemplo el códice que se muestra en la imagen, que es el códice Borgia, pero lo más habitual sería encontrar este tipo de códices donde nos encontramos pues, la representación gráfica de la cual hemos hablado y que estaban representados en la corteza de árboles, principalmente el amate y el maguey, o simplemente sobre la piel del venado. Aquí en la imagen se muestra la representación a modo de papiro. Dependiendo de la cultura mesoamericana, pues podría variar la textura y la forma del mismo. Dichos códices, los códices mesoamericanos, previos a la conquista, han llegado en escasa cuantía a nuestra época. Esto no está ligado a ningún proceso de intencionalidad de destruir dichos códices, como nos están haciendo pensar en la actualidad, puesto que solamente existe documentado un auto de fe, que era el auto de fe de Maní, protagonizado por Fray Diego de Landa en el año 1566, en el cual, bueno, existe una destrucción de códices que sería, por decirlo de alguna manera y sin interés de ese frívolo, un tanto anecdótica. Realmente los códices no han llegado por razones de conservación, por el material en el cual estaban escritos. Códices existen principalmente 3, que serían el matutense, el florentino
y el que nos interesa a nosotros, que es el Códice de la Cruz Badiana. ¿Por qué nos interesa? Porque es el primero que se escribe en Mesoamérica, después de la conquista. Se escribe concretamente entre el año 1552 y se finaliza el Día de la Magdalena del año 1553. El Códice de la Cruz Badiana es considerado, por tanto, como el primer códice escrito tras la conquista y uno de los más representativos de la herbolaria mundial, ya que consta de una recopilación gráfica sobre la botánica y medicina tradicional náhuatl, utilizada por los indígenas durante el periodo colonial de la Nueva España. Bien, el códice, esta sería una representación gráfica del códice, donde ya podemos ver signos de la hibridación cultural manifestada en que las imágenes, las plantas que parecen realmente entes vivientes, ahora lo veremos con mayor detenimiento, tienen una perspectiva que recuerda ya a la cultura renacentista. Esta es una imagen que muestra las primeras hojas del códice. Se puede apreciar la gran riqueza iconográfica que tiene, aparte de un indudable nivel científico. Nos debemos de hacer una serie de preguntas cuando hablamos del Códice de la Cruz Badiana. Dicho códice tiene un nombre, digamos, un nombre técnico, que es el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, o libro de medicamentos e hierbas indígenas. Nosotros lo hemos simplificado y lo hemos nombrado simplemente como Códice Badiano, Códice Libellus o Códice de Martín de Santa Cruz. ¿Quiénes fueron los autores? Yo particularmente pienso que se trató de una obra coral, pero bueno, la historia, si bien partiendo del principio de que la historia siempre nos cuenta mentiras, tenemos que decir que el primer autor sería Martín de la Cruz, médico indígena, natural del barrio de Santiago, que tenía relaciones especiales con el virrey Mendoza, porque al parecer lo curó de una serie de fiebres que padeció en los primeros momentos de su virreinato. Y posteriormente Juan Badiano, un latinista y botánico indígena de Nueva España, que era un experto en toda la herboristería del valle de Anáhuac. Todo esto con la colaboración de una serie de pintores o ilustradores que eran los talacuilos, que en náhuatl significa aquellos que escriben pintando. Antes de proseguir, la siguiente pregunta: ¿dónde se redacta dicho manuscrito? Dicho manuscrito se redacta en el denominado Real e Imperial, durante un cierto tiempo, Colegio de Santa Cruz en Santiago de Tobo. Lo hicieron con ayuda del virrey de Mendoza, que hay que mencionarlo porque fue el introductor de la primera imprenta en América, y de Fray Juan de Zumárraga, que a la postre sería el fundador de la Real Pontificia Universidad de México. Dicho colegio era un colegio de estudio avanzado que parte de un principio, que es el siguiente. Hemos de decir que es de influencia franciscana, porque los franciscanos, cuando llegan a esta zona de Mesoamérica, se sienten muy identificados con el pueblo náhuatl, por el tipo de vida y por el tipo de cultura que tenían. Pero ¿cuál es el principio que rige dicho colegio? Que las enfermedades locales podían ser tratadas con remedios locales y que la enseñanza debería de ser impartida solamente a los hijos de la nobleza azteca. De ahí que la formación intelectual vaya dirigida a la formación de futuros catequistas y que la formación sea de una parte más educada, siempre dirigida a la nobleza, en este caso, del pueblo conquistado, que fue el pueblo azteca. Bien, la siguiente pregunta sería la siguiente: ¿la intencionalidad del códice cuál fue? Probablemente muchos pensaremos expandir el conocimiento. Se trataba del descubrimiento de un mundo nuevo y había que saber exactamente qué es lo que existía. Bueno, la realidad, como siempre, es bastante más prosaica que los deseos. Y los motivos fueron motivos exclusivamente económicos. En primer lugar, las necesidades del colegio, que ya las detecta Fray Jacobo de Grave, porque este colegio, el sufragio, era exclusivamente procedente del virreinato, esto es, de la corona, y estaba disminuyendo.
influyen numerosos factores, pero tenemos que citar los brotes epidémicos de enfermedades ya conocidas como eran la viruela y el sarampión, y una nueva enfermedad que aparece en forma de dos epidemias, siendo la más letal la última, en 1576, que era el cocoliche, palabra que en náhuatl viene a significar trastorno que conduce a la muerte o bien directamente muerte. Una semblanza del cocoliche es la que realiza Fray Hernández de Toledo, que a la postre sería protomédico de Felipe II y que estaba destinado en América, y de la cual podemos extraer que podría tratarse de un episodio de peste negra exactamente igual de los que asolaron Europa en el siglo XIII. Si bien existen estudios recientes, concretamente uno del año 2018, que habla de que el cocoliche en realidad se trató de un episodio de salmonelosis inducido por el Enterobacter cepa Paratyphus C. Seguimos con más intereses económicos. El hijo del virrey del Perú, don Francisco de Mendoza, en connivencia con un médico de gran prestigio, Nicolás Monarde, y en connivencia también con la familia de los Fugger, que todos sabemos que eran banqueros importantes que salvaron a Carlos I de dos quiebras importantes, habían conseguido cultivar la raíz de la China y el jengibre en la península ibérica. Entonces su intencionalidad era la de conseguir el monopolio del cultivo de dichas especies vegetales en el Nuevo Mundo. Para ello, qué mejor que mostrar a la realeza la riqueza de la herboristería que existía en el Nuevo Mundo y ves que esto realmente era posible. Esto se realiza en el colegio de Tales Toco. Y este es el origen real del Códice de la Cruz Mariana. Por eso se hace en un tiempo realmente récord, porque se tarda escasamente unos cuantos meses. Y se convierte desde el primer momento en un manuscrito itinerante. Digo manuscrito itinerante porque primeramente pasa a la colección del farmacéutico Felipe IV de España, finalmente es vendido. Esto es sumamente importante, este matiz. Y forma parte de la colección privada del cardenal Francisco Barberini en 1596 al 1679, que era sobrino del Papa Urbano VII. Quiere decir, por tanto, que pasa a la Biblioteca del Vaticano. Y en 1929 es descubierto por ciertos historiadores, Charles Clark y William Gates, que realizan una traducción del mismo, que a mí me parece en principio bastante desafortunada porque dice herboristería azteca cuando en realidad se trata de herboristería mesoamericana. Y Azteca se podría considerar como un barrio de Mesoamérica. Pero bueno, el códice en la actualidad, ¿dónde se encuentra el códice? Bien, gracias a las gestiones del director de la Facultad de Medicina, Germán Enrique Fajardo Dorci, cuando se restablecen relaciones diplomáticas entre el Estado de México y el Vaticano, se le solicita a Juan Pablo II la devolución, puesto que había sido vendido realmente, entonces ahí no medraba el derecho internacional de dicho códice a México. Porque, tal y como dice Germán Enrique Fernando Dorci, dicha publicación es una ventana al conocimiento de las civilizaciones de las cuales provenimos, una sistematización científica y clínica que hace referencia a la experiencia de miles de años transmitida por diversas vidas. Esto todavía es más ensalzado por la historiadora Genoveva de la Peña, que habla del mismo como la joya de saberes médicos ancestrales más antiguas del continente americano. Que se trata de un texto realmente maravilloso, que cada página del códice es un deleite, por sus láminas, por el texto, que incluye el clima, donde se pueden nombrar un total de 224 plantas, además de 185 ilustraciones. Se hacen varias copas en facsímil
y el mismo se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología de México. Se concibió, por tanto, como un presente para la corte real. Entonces aquí vemos la transformación de lo que es un códice mesoamericano en lo que es un auténtico libro europeo, porque tenía que ser, en teoría, leído por un profano, por un rey, por un monarca. Constaba, por tanto, de 63 hojas divididas en 13 capítulos. 13 capítulos no es casual, porque se encuentra en relación con la cosmogonía náhuatl, en la que, además de los remedios, se incluyeron 184 ilustraciones a color de todas estas plantas. Aquí vemos cómo se encontraría en la actualidad. En la imagen ciertamente un poco estropeadillo, pero en su época pues realmente era un libro bastante esplendoroso porque estaba forrado completamente en terciopelo rojo y encuadernado en hilos de oro. Y representa un hito en la Europa de la época, porque los libros de texto que se habían encontrado, con independencia del Dioscórides o con independencia del canon de Avicena, prácticamente no existía. Entonces aparece por primera vez en la historia y está en consonancia con la tradición libresca europea. Vemos, por tanto, cómo las plantas aparecen, esto lo desarrollaremos más a continuación, como entes vivientes, en la parte de arriba, en rojo, porque se empleó una tinta roja elaborada con cochinilla, el nombre en náhuatl, y abajo una explicación de las mismas en tinta ferrogálica, lo cual le da un color negro. Ya existe una diferenciación en el color. En una letra típicamente europea, que era la letra canceralesca, y en un papel además especial, que era el papel de molino de agua, que era un papel de origen italiano. Vemos aquí las imágenes del códice, donde aparece el nombre de los autores al final, y donde las plantas, a diferencia de, por ejemplo, el Dioscórides, sería interesante hacer un estudio comparativo pictórico entre el Dioscórides y este texto. Aquí aparecen como elementos realmente vivientes, es decir, no es necesario explicarlas, se pueden explicar por sí mismas, ¿de acuerdo? Pero aparte de la herboristería, el códice tiene una serie de contenidos médicos y además culturales. Está influenciado por conocimientos médicos y culturales prehispánicos, ya que cada capítulo se refiere a enfermedades de partes del cuerpo. Esto es especialmente novedoso porque previamente a citar las partes del cuerpo, se realizaba por orden alfabético, pero cuando se mencionan las partes del cuerpo nos está mostrando una influencia claramente vesaliana que se había elaborado solamente 10 años antes, en De Humani Corpori Fabrica, que data del 1640, obra, como todos sabemos, coetánea con la obra de Copérnico. Entonces aquí se habla del capítulo 1, que habla de las enfermedades que afectan a la cabeza, y finalmente existe en el capítulo último, en el 13, una enfermedad interesante que no aparece en Europa, que sería la de algunas señales de la cercanía de la muerte, ¿de acuerdo? Las enfermedades mentales, por ejemplo, no existen. Existen datos que introducen los europeos, pero pese a no describir enfermedades mentales, los indígenas mesoamericanos ya las reconocían, porque dichas enfermedades mentales las reconocían como alteraciones del tonali. El tonali era el fluido vital que regía el cuerpo humano. En este texto, cada parte del cuerpo representa una visión microscópica del universo, tal y como era concebido en el mundo prehispánico, ya que en la cosmovisión de los náhuatl prehispánicos se distinguen 3 fluidos vitales, ubicados uno en la cabeza, otro en el corazón, la triloria, y otro en el hígado, el iyiyort. El Libellus debe de considerarse, por tanto, como una obra eminentemente científica. En segundo lugar, estética. Es una obra de arte. Pero luego tiene una serie de
nociones de magia. Nociones de magia que eran frecuentes en tipos de magia de carácter empírico y que deben de persistir en la actualidad. ¿De acuerdo? Existen, por tanto, la descripción de remedios medicinales, en el cual se habla del tratamiento de la fiebre. Yo me quedo particularmente con el tratamiento de la oftalmología, que es especialmente interesante. El tratamiento traumatológico. El tratamiento traumatológico es de influencia, claramente está influenciado por la primera carta de Hernán Cortés a Carlos I, cuando es curado por los propios nahuas. Entonces pues, le dice que no le envíe ni gente de mala ralea, ni le envíe prostitutas, ni le envíe tampoco médicos, porque hay suficientes conocimientos para poderlo detectar. La influencia europea es perfectamente detectable en el códice y se puede interpretar como la actitud de los médicos indígenas hacia el conocimiento clásico, cómo lo adaptaron de acuerdo a su propio sistema de pensamiento. Este fenómeno probablemente es el resultado de la creencia de que su práctica médica se había limitado a enumerar lo que conocían y veían el problema exclusivamente desde su propia cosmovisión, expresión una vez más del proceso de fusión cultural de ambos mundos. Es la introducción de términos claramente europeos. La sífilis, que paradójicamente no se conocía en Mesoamérica. Se reconocían una serie de bugas que se sajaban, pero no se conocía como enfermedad. La microquipsia o la mente de Abdera, que es el equivalente a la esquizofrenia. Entonces, el Libellus muestra como el nativo mesoamericano, que es exponente de una cultura milenaria y consciente de lo que eso significa, no reniega de la misma, a pesar de las circunstancias, de tratarse de un pueblo conquistado, sino que la afirmación de su identidad cultural y su ostentación resulta evidente en todas las páginas del texto, pero se permite hacerlo en latín, idioma y por tanto identidad propia del conquistador. De aquí aparece el concepto tercero, el concepto de la hibridación. La hibridación emergería como resultado de una nueva configuración cultural derivada de un enfoque inclusivo de ambas culturas y como reflejo de la realidad cambiante que vivía el pueblo indígena nahua. La investigación botánica actual ha demostrado el carácter científico del códice, puesto que se mencionan ciertas plantas como la montanoa tomentosa, que ayudaba a la mujer en el parto y que se ha visto que es rica en oxitocina. Usaron también elementos del reino mineral, de los animales, e incluso otros remedios como ceniza, cabello o dientes del cadáver, concepto denominado por Levi Strauss en el 63 como complejo chamánico y consejo social. Además, en el Libellus se describen fórmulas complejas y en las tablas clínicas también de introducción europea, ya que datan del siglo XIII de la Escuela de Salerno, existe la posibilidad de confundirse, ya que podrían ser denominaciones europeas de enfermedades que no existían en la patología nahua. Y tampoco es posible saber si algunas de las entidades patológicas planteadas por Martín de la Cruz son el equivalente de la forma europea de concebir la enfermedad. Siempre va a estar presente la cosmogonía hispánica. El pueblo nahua nunca renuncia a ella. Siempre quienes enferman a las personas van a ser los espíritus del aire, los Hecate. Todo ello nos conduce hacia un mundo en transformación que culmina con otro códice mesoamericano de gran importancia, elaborado por el fraile Bernardino de Sahagún, a instancias de la segunda carta de Hernán Cortés a Carlos I, en la cual se ve desbordado por la riqueza cultural del Nuevo Mundo. Y elabora este texto, que como no tenía una influencia realmente económica, se tarda 20 años en hacerlo. Bueno, probablemente también porque era más denso. Bien, la importancia de la hibridación es que la estructura de la obra refleja la confluencia de dos mundos, en donde se desdibujan los límites claros de una cultura y otra. En las ilustraciones están presentes glifos
precolombino, en paralelo con un estilo que lo hemos visto figurativo europeo. Por tanto, en el manuscrito, y esto es como resumen, coexisten de alguna manera dos culturas, dos mundos, dos visiones, que se plasman, que tienen intercambios, transformaciones y reelaboraciones, gracias al encuentro cultural. Un encuentro que daría lugar a una nueva realidad. Ahora bien, dicho proceso no estuvo exento de problemas, porque en la obra del Libellus el sistema europeo exigió la transcripción del náhuatl hablado al náhuatl alfabético, como el primer ejercicio que permitiera la clara identificación de las plantas y de los remedios medicinales. Esto, siguiendo las palabras del historiador Echevarría, se denomina escritura codicofágica, y es que la hibridación o mestizaje cultural ha consistido en una codicofagia, proceso practicado por el código cultural de los dominadores sobre el resto cultural de los dominados. Ha sido un proceso en el que el devorador, en este caso el indio prehispánico, ha debido muchas veces transformarse radicalmente para absorber de manera adecuada la sustancia devorada, que sería el concepto hispánico. Aquí vemos algunas imágenes del códice que representan algunas plantas. Estas son de las más sencillitas, pero que son como elementos vivientes, porque realmente por sí mismas tienen un significado propio. Cosa que ya dije previamente no existe, por ejemplo, en el Dioscórides. Todo esto nos conduce a pensar cómo se realiza, cuál es el proceso de asimilación de la materia médica americana por la cultura terapéutica europea. Para ello es necesario un periodo de observación, en segundo lugar un periodo de descripción, un periodo de integración y finalmente una difusión y propagación para la incorporación del mismo. Esto quien mejor lo entendió fue Nicolás Monardes en su obra fundamental, que es la historia medicinal de las cosas que traen de nuestra India occidental. Aquí tenemos que decir que junto a la escritura en latín, la imagen grabada se hace partícipe de los modos en que el conocimiento sobre la naturaleza del Nuevo Mundo comenzaba a ser difundido en los circuitos de transmisión del saber europeo. Es decir, resumiendo, el texto cuenta, es el eje vertebrador del relato, a diferencia del códice mesoamericano, que era la imagen. Y la imagen lo apoyaría como un soporte secundario. Es más, aquí algunos autores, como Diana Magaloni, cuando habla de las imágenes del texto, habla de que son sujetos, entidades tan vivientes, refiriéndose a las plantas, como podrían ser los animales o los humanos, ya que toda imagen sería una operación simbólica y cognitiva que dialoga con otro tipo de conceptualizaciones de la cultura. Y finalmente, ¿cuál sería la principal aportación de la cultura americana a Europa desde el punto de vista farmacológico? Pues probablemente serían los enteógenos. Los enteógenos son plantas y hongos psicoactivos que provocan alteraciones en el estado de conciencia y que además su uso se enmarca dentro de un contexto ritual, religioso o de tipo místico, según afirmaría Rack en 1979. De ahí el concepto de hierofanía vegetal, como la revelación de lo sagrado a través de las plantas, y que se halla tanto en los mitos como en los símbolos y como en los ritos. Enteógenos sería el tabaco, el pulque, el cacao, la datura o bien la oreja grande. En conclusión, el códice es un auténtico tratado médico-cultural resultado del citado proceso de mestizaje cultural. La hibridación cultural ha de ser entendida de forma bidireccional y constituyó un complejo proceso de transcripción de una cultura americana en los que los saberes médicos eran un compendio de elementos científicos influidos por prácticas religiosas. Que dicho proceso precisó de la asimilación a través del proceso citado de escritura codicofágica
y que la aportación mesoamericana más novedosa a la medicina hispánica fueron los fármacos enteógenos. Muchas gracias. Siéntese con nosotros, por favor. Abrimos, si les parece, un coloquio con los participantes de esta tarde, con conferencias totalmente diferentes, distintas, pero que reflejan el interés de las personas, tanto por el futuro como por el pasado, ¿no? Empiezo yo si no tienen inconveniente. Don Manuel. No, los datos son los que son. La duda que me surgió cuando leí por primera vez el trabajo y hoy cuando lo he escuchado es, a ver, está claro que en su sistema experimental la desametasona tiene también actividades favorables de cara a la osteointegración, etcétera, etcétera. Pero, y me refiero más a cómo surgió la hipótesis de que la desametasona iba a funcionar así, ¿no? Inicialmente uno, que es ajeno a este mundo, piensa que la desametasona efectivamente va a eliminar en gran medida el componente inflamatorio que subyace a cualquier tipo de infección, pero que por el contrario va a favorecer el crecimiento de los gérmenes que se acumulan en la zona. De ahí que a uno le haga pensar, a ver, al final ha funcionado de maravilla, o sea que es que no hay ninguna pega una vez que uno ha visto los resultados, pero de primera la verdad es que a uno le parece tremendamente arriesgada la hipótesis. No sé si me entiende lo que les quiero decir. Por supuesto. Por supuesto que trabajando con desametasona, que sabiendo que es un importante inmunosupresor, quedaría expuesta la parte de que la perimplantitis está causada en gran medida por bacterias. Pero la ventaja de estos biomateriales es que tenemos la capacidad de no tratar el implante solamente con uno de los biomateriales, sino que podemos hacer una mezcla de las nanopartículas y poner a lo mejor un 50% de las nanopartículas dopadas con doxiciclina para encargarnos de esa parte de la enfermedad que está mediada por bacterias y, por supuesto, funcionar como antibacteriano que es, y otro 50% de las nanopartículas que apliquemos en el implante que estén dopadas con dexametasona para tratar la parte inmunológica, porque tanto la periodontitis como la perimplantitis, los tratamientos actuales van únicamente encaminados a eliminar las bacterias y en gran medida de los casos eso funciona. Pero hay otro porcentaje de pacientes que no responden bien a estos tratamientos y es lo que nosotros hipotizamos que al tratar solamente la parte microbiológica nos estamos olvidando del otro componente de la periodontitis y perimplantitis, que es el propio sistema inmune del paciente. Por tanto, estas nanopartículas nos dan la capacidad de mezclar ambos biomateriales y tratar el problema en sus dos raíces, la parte bacteriana de infección y en la parte inmunológica del paciente, que es otro componente muy importante en la mediación de esta patología. Y sin querer protagonizar el debate, ¿no? Pero una pregunta que yo creo que viene sola, ¿no? ¿Lo han empleado ya en humanos? En humanos ¿O en animal de experimentación? En humanos no. Ahora mismo nos encontramos analizando los resultados de un trabajo que nos entusiasma mucho, en el cual hemos probado un modelo preclínico in vivo en perro beagle, que es el único modelo experimental que nos permite causar perimplantitis mediada por bacterias, y estamos analizando los resultados ahora mismo, así que esperamos tener resultados de este modelo que nos entusiasman mucho. Muchas gracias. Doctor Ortiz Tardío. Sí, bueno, pues mi felicitación, doctor Toledano, ¿no? Porque me parece que es un trabajo de investigación más que sobresaliente, ¿no? Es evidente. Pero mi pregunta
preguntaría en relación también a la dexametasona, ¿no? El tema que en las áreas de la inmadurez de los prematuros, etcétera, es un tema preocupante, ¿no? En el sentido de la afectación ósea, ¿no? De la decalcificación, ¿no? que puede producir. Es evidente aquí que la génesis de apiogénesis y tal, pues es evidente que es claramente inductora, ¿no? Pues en el trabajo experimental, ¿no? Pero se ha podido valorar el efecto, digamos, decalcificador, ¿no? Que pudiera tener el tema de la dexametasona. No, esa parte es una de las teorías o de las hipótesis que queremos testar en el modelo preclínico in vivo. Porque hay que trabajar solamente con nuestros blastos en monocultivo y solamente trabajar con nuestros blastos y no a lo mejor con nuestros blastos, que también se ven afectados por la dexametasona, no hemos podido medir esta característica que usted nos comenta. Pero esa es una de las cosas que vamos a implementar y que vamos a estudiar en el modelo preclínico in vivo del cual esperamos tener resultados. Porque mi pregunta sería, a lo mejor los efectos y tal negativos que pudiera tener la decalcificación, ¿no? Pues digamos sean menos relevantes, ¿no? Que el proceso realmente anti-inmunomodulador o el efecto antiinflamatorio, incluso de la producción de radicales libres, toda la patogenia de ese aspecto. Mi pregunta es si realmente, aunque pudieran originarse efectos deleterios en la decalcificación, realmente el peso específico más importante, porque está demostrado desde el punto de vista científico en el excelente trabajo de investigación en todas las áreas, ¿no? Pues si realmente pues, pasaría el efecto negativo. Claro, yo creo que ese posible efecto negativo se ve en gran medida superpuesto por el efecto que tendría en la modulación del sistema inmune de la perimplantitis. Porque es verdad que la perimplantitis, las bacterias son las que desencadenan todo el proceso inflamatorio e inmune que ahí sucede, pero la destrucción del tejido conectivo, la destrucción del tejido óseo, quien lo produce es el sistema inmune del propio paciente, tanto en la periodontitis como en la perimplantitis. Por lo tanto, yo creo que ese posible efecto demineralizador que tiene la dexametasona se vería contrarrestado por todos los beneficios que podría aportar este corticoide en detener la destrucción del tejido conectivo que se produce por parte del sistema inmune del paciente. Rodríguez Brioso. Sí, yo en primer lugar quería felicitar al doctor Manuel Toledano por su magnífico trabajo y decirle que a mí me gusta siempre decir dentista, ¿no? Que los dentistas que estamos ya en la otra orilla nos llena de satisfacción ver cómo existe una juventud pujante, estudiosa, preocupada por una nueva odontología. Indiscutiblemente, esto que acabamos de escuchar en este trabajo, pues una nueva odontología que, como decía, los que estamos en la otra orilla, pues no la hemos practicado. A mí me gusta siempre, cuando hablo con gente joven, hablarle de la odontología que yo conozco. Y la odontología que yo conozco, con la mano en el corazón, no tiene nada que ver con la odontología que acabo de escuchar. Y en nombre del colegio, en estos momentos me honro en presidir, como presidente de honor, pues te reitero mi felicitación y además para el colegio es un orgullo que la juventud, vuelva a repetir, vaya en la línea que va y alcance las metas que quiera alcanzar. Muchas gracias. Doctor Cabrera. Bueno, simplemente dos detalles, una para cada uno de los intervinientes. Primero, mi enhorabuena a los dos trabajos totalmente distintos y son dos buenos trabajos, por eso fueron premiados. La primera para el doctor Toledano es doxicilina o doxiciclina, porque escribe de las dos maneras, en el título doxicilina y luego escribe como doxiciclina. ¿Cuál es el más correcto? Y para el doctor Sánchez López, ¿por qué cree que el código de la Cruz Radiano es una obra coral? Con respecto no el más correcto, sino el correcto a doxiciclina. Si en algún sitio ponía doxicilina,
sicilina es un error tipográfico. Pues está en el título. Bueno, respondiendo a su pregunta, es una impresión personal que yo tengo. Siempre la tendencia cuando se hace una obra histórica es que exista un autor, un protagonista. Pero aquí encontramos una serie de conceptos que son conceptos europeos, que realmente el único médico que participa, que es Martín de la Cruz, era un médico novohispánico, es decir, él entendía mucho de lo que era medicina náutica, cómo conocía la mente de Altera, cómo conocía elementos médicos europeos que aparecen. Probablemente, según dice, y eso se lo he leído en las fuentes historiográficas, porque había numerosas tertulias entre distintos médicos. Entonces él se empapó, era un hombre inteligente, que se empapó de dichos conocimientos. En segundo lugar, que se trata de una obra coral, me resulta bastante sorprendente que en un tiempo tan corto se puedan realizar 184 ilustraciones por dos indios, vamos a llamarlo así, algo despectivo, dos indígenas. Es decir, probablemente participaron más. Y siempre existe un director. Es como la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, nadie se cree que la Miguel Ángel probablemente fue una obra coral. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay un director de orquesta. Muchas gracias. ¿Dice algo al respecto don Francisco Guerra, que creo que estudió el códice? ¿Pero? Don Francisco Guerra Pérez, ¿lo ha leído, que estudió el códice? No tengo conocimiento. Vale. Muchas gracias a los dos. Yo quisiera también hacerle una pregunta a don José David. A ver, ¿el códice tuvo influencia en la medicina europea? ¿Se practicó a partir de... ¿Hubo un tránsito de las distintas hierbas, etcétera, etcétera, hacia Europa? Realmente influencia no, porque cuando hablamos de que se trataba de un códice itinerante, la idea inicial fue expandirlo en toda Europa, pero el caso es que queda en las bibliotecas del Vaticano y no sería hasta 1929 cuando realmente aparece. Entonces, en este sentido es más importante el códice florentino, la obra de Sahagún. Lo que pasa es que a posteriori es más interesante estudiar el códice badiano como ejemplo del proceso de hibridación, porque el proceso de hibridación es un proceso excesivamente general. Entonces, en el códice badiano, obviamente, se ve con más detalle dicho proceso. Pero realmente no tuvo una expansión porque quedó pues, en la biblioteca del Vaticano. De hecho, se tradujo primeramente, paradójicamente, primeramente al inglés y luego después al español. Primero fue en latín. Estaba en latín. Pero claro, como fue descubierto por norteamericanos, lo tradujeron al inglés, que es cuando hacen la traducción de Colistería Azteca. Estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? En 1929. El concepto del cual yo no estoy de acuerdo porque los aztecas realmente, pues, bueno, era el imperio azteca, que no se debe de identificar con el pueblo náhuatl. Era un imperio independiente. De hecho, Hernán Cortés lo que provoca cuando conquista, porque Hernán Cortés no conquista México. Hernán Cortés conquista el pueblo azteca, que es distinto, y lo hace con ayuda de una serie de pueblos que estaban en esa zona. Por eso se puede explicar que una ciudad como era Tenochtitlán, que tenía 1 millón de habitantes, fuese conquistada con 400 españoles. Iban 400 españoles, pero es que iban también 400.000 tabastecas. Entonces, claro, de esa manera se hace. Entonces, influencia no, pero sí tiene influencia para llegar a conocerlo. Y sobre todo para llegar a conocer que las plantas tienen una entidad viviente y se pueden explicar sin necesidad de un lenguaje, sino que aquí he puesto
algunos ejemplos, pero cuando aparece, por ejemplo, una planta con una mancha azul en la parte de abajo, en realidad no se hace por casualidad, sino que lo que te está indicando es que esa planta la puedes encontrar exclusivamente en aquellas regiones en las cuales existe agua. Y si tiene un artrópodo, en aquellas zonas en las cuales vive el artrópodo. Y tirando del hilo es lo que da lugar a la escritura pictográfica. No es necesario más palabras. Por eso fue tan difícil darle un nombre y traducirla al latín. Quisiera felicitar al doctor Darío Sánchez por su magnífico trabajo. Cuando tuve conocimiento de que se le había adjudicado el premio que hoy está presentando el trabajo, pues no me extrañó, porque ya hace unos años tuve la satisfacción y el honor de entregarle otro premio en nombre del Colegio de Odontólogos, premio que ya ganó con anterioridad. Así que no me extrañó nada y lo he comprobado esta noche, así que muchísimas felicidades. Bien, nada más, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias fundamentalmente a ustedes dos y felicitaciones por las excelentes conferencias de esta noche. Se levanta la sesión.